Prepárate para una inmersión en un lugar donde el tiempo se detuvo en seco. Ujú. Belchite, Sí, un pueblo fantasma en Zaragoza, España. exacto. No solo es un montón de escombros, sino un recordatorio escalofriante de la Guerra Civil Española. Así es, sí. ¿Le has preguntado alguna vez qué se siente al caminar entre las ruinas de una batalla? Uf, desde luego. Belchite es un lugar único. Sí. A diferencia de otros pueblos destruidos durante la guerra, se conservó deliberadamente en ruinas. Imagínate caminar por calles desiertas flanqueadas por edificios bombardeados, como si la tragedia hubiera ocurrido ayer mismo. Es como una cápsula del tiempo, ¿verdad? Totalmente. Y si eso no fuera lo suficientemente inquietante, Belchite también tiene una reputación de actividad paranormal. Sí. Las historias de fantasmas son casi tan famosas como sus ruinas. La Guerra Civil Española fue increíblemente brutal. Millones de personas murieron y el país quedó profundamente dividido. Belchite fue escenario de una de las batallas más sangrientas, dejando una huella imborrable en el lugar. Los documentos que tenemos hablan de apariciones, voces incorpóreas, lamentos que se escuchan en el viento, incluso hay quien dice haber sentido el roce de manos invisibles. Lo que hace que Belchite sea aún más fascinante es que este tipo de fenómenos no se limitan a los relatos de fantasmas. Hay testimonios de personas que sin saber nada de la historia del pueblo han experimentado una profunda sensación de tristeza y angustia al visitarlo. Es como si la energía del conflicto, el dolor y el sufrimiento se hubieran quedado atrapados entre los escombros, ¿no te parece? Exacto. Hay quien cree que los lugares donde se han vivido eventos traumáticos pueden absorber esa energía negativa, creando una especie de eco del pasado que puede manifestarse de formas inexplicables. Dejando a un lado la cuestión de si los fantasmas existen o no, hay algo profundamente conmovedor en la idea de que Belchite conserve la memoria de lo sucedido. Precisamente la decisión de dejar el pueblo en ruinas no solo sirve como un recordatorio físico de la guerra, sino que también crea un espacio para la reflexión sobre el impacto del conflicto en las vidas humanas. Pero ¿crees que esa decisión también ha contribuido a alimentar las historias de fantasmas? Es posible. Es posible que al preservar las ruinas, también hayamos preservado la energía de aquellos que perecieron allí. Es una pregunta intrigante. Si pensamos en energía como algo que no se destruye, sino que se transforma, es posible que la energía de la batalla del miedo, del dolor, siga presente en Melchite, manifestándose de maneras que no podemos comprender del todo. Es escalofriante, pero también fascinante. ¿Y qué hay de los susurros que algunas personas dicen escuchar? Ujú. Podrían ser voces del pasado intentando comunicarse con nosotros. Es una posibilidad que no podemos descartar. Hay quienes creen que los espíritus de los fallecidos pueden quedar atrapados en lugares donde experimentaron un trauma intenso, intentando comunicar sus historias o encontrar la paz. Eso nos lleva a otra pregunta: si estos susurros son realmente voces del pasado. ¿Qué intentan decirnos? ¿Es un lamento por lo sucedido una advertencia para el futuro o un simple eco de la tragedia? Quizás la respuesta depende de quien escuche. Lo que para uno puede ser un grito desgarrador, para otro puede ser una suave melodía. La interpretación de estos fenómenos es tan subjetiva como la propia experiencia paranormal. Es cierto, no todos percibimos las cosas de la misma manera. Algunos son más sensibles a este tipo de energías, mientras que otros simplemente no las detectan. Pero volviendo a Belchite, ¿qué se sabe sobre las personas que afirman haber visto apariciones? ¿Hay algún patrón en sus experiencias? Muchos de los relatos coinciden en la descripción de soldados tanto del bando republicano como del nacional vagando entre las ruinas. Algunos incluso mencionan haber visto a mujeres y niños, como si revivieran momentos de la batalla o buscaran a sus seres queridos. Es desgarrador pensar en esas almas atrapadas en un bucle eterno de dolor y sufrimiento. Podría ser que al no haber recibido un entierro adecuado, estos espíritus no encuentren la paz. Esa es una creencia muy extendida en diversas culturas. La idea de que un alma necesita un cierre para poder trascender. En el caso de Belchite, donde la muerte fue tan repentina y violenta, es posible que muchos espíritus queden ligados al lugar incapaces de descansar. Y si a eso le sumamos la decisión de conservar el pueblo como un museo a cielo abierto, podríamos estar hablando de un escenario único para la actividad paranormal, un lugar donde la memoria histórica y la energía espiritual se fusionan de una manera inquietante. Sin duda. Al dejar Belchite tal como quedó tras la batalla, hemos creado un espacio donde el pasado se hace presente. Y no solo en el sentido físico de la ruina, sino también en el sentido energético de las emociones que aún resuenan en el lugar. Entonces, podremos decir que Belchite no es solo un recordatorio de la guerra civil, sino también un portal al pasado, un lugar donde podemos conectar con las experiencias de aquellos que vivieron y murieron en ese conflicto. Es una interpretación fascinante, un recordatorio de que el pasado no está tan lejos como creemos y que la energía de los eventos históricos, tanto positivos como negativos, puede perdurar a través del tiempo. Pero,
¿Y si hay algo más que simples ecos del pasado? ¿Qué pasa si estos fenómenos son una forma de comunicación, un intento de los espíritus de contarnos su historia, de que no olvidemos lo sucedido? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Lo que sí sabemos es que Belchite es un lugar que invita a la reflexión, un espacio que nos conecta con la fragilidad de la vida y la persistencia de la memoria, ya sea en forma de ruinas o de susurros en el viento. Y aunque no podamos saber con certeza qué se esconde tras los muros de Belchitis, lo que sí podemos hacer es escuchar con atención, observar con respeto y aprender de las historias que este lugar tiene que contarnos, ya sean susurradas por los vivos o por los que ya no están. Precisamente. Y quizás al hacerlo podamos encontrar una forma de honrar la memoria de aquellos que perecieron en la guerra y contribuir a la construcción de un futuro más pacífico, donde la violencia no sea la única forma de escribir la historia. Una reflexión profunda para cerrar esta parte de nuestro viaje a Belchite. Un pueblo que nos ha mostrado la cara más oscura de la guerra, pero también la capacidad del ser humano para recordar, para conectar con el pasado y para buscar respuestas en lo desconocido. Es increíble cómo un lugar puede evocar tantas emociones y generar tantas preguntas. Sí. Belchite es un recordatorio de que la historia no se limita a los libros de texto, sino que vive en los lugares, en las historias y en la energía que impregna el ambiente. Y lo que es aún más fascinante es que a pesar de su trágico pasado, ¿Sí? Belchite no es un lugar de desolación absoluta. Hay vida que se abre paso entre las ruinas. Plantas que crecen en los tejados, pájaros que anidan en los huecos de los muros. Es como si la naturaleza intentara curar las heridas del pasado reclamando su espacio en medio de la destrucción. Una especie de metáfora de la capacidad del ser humano para superar la adversidad y encontrar la esperanza incluso en los lugares más oscuros. Exacto. La vida siempre encuentra un camino y Belchite es un testimonio de esa fuerza imparable. Incluso en un lugar marcado por la tragedia, la naturaleza nos recuerda que la vida continúa y que siempre hay espacio para la renovación. Y hablando de renovación, ¿qué del futuro de Belchite? ¿Se quedará para siempre como un pueblo fantasma congelado en el tiempo o hay planes para su reconstrucción? Es un debate complejo. Por un lado está el valor histórico y la importancia de preservar la memoria de lo sucedido. Dejar las ruinas intactas sirve como un recordatorio tangible de las consecuencias de la guerra y un homenaje a las víctimas. Pero por otro lado también está la posibilidad de dar una nueva vida al pueblo, de reconstruirlo como un símbolo de esperanza y reconciliación. Precisamente. Algunos argumentan que reconstruir Belchite, crear un nuevo futuro sobre las ruinas del pasado, sería una forma de honrar a aquellos que perdieron la vida en la guerra. Un acto de resiliencia y de fe en la capacidad humana para superar el dolor y construir un futuro mejor. Es una decisión difícil con implicaciones éticas y emocionales profundas. ¿Y qué opinas tú? ¿Qué debería hacerse con Belchite? Creo que lo más importante es que la decisión se tome con respeto tanto hacia la memoria de las víctimas como hacia los deseos de la comunidad. Sea cual sea el camino que se elija Belchite, seguirá siendo un lugar de aprendizaje, un espacio que nos invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro. Un lugar que nos recuerda que la historia no solo se escribe en los libros, sino también en las piedras, en los susurros del viento y en las emociones que perduran a través del tiempo. Y que a pesar de la tragedia, la vida siempre encuentra una forma de seguir adelante, ya sea entre las ruinas de un pueblo fantasma o en la construcción de un nuevo futuro sobre los cimientos del pasado. Belchite, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan, un espacio que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la persistencia de memoria y la capacidad humana para superar la adversidad. Si las paredes de Belchite pudieran hablar, ¿qué historias nos contarían? Esa es una pregunta que te invitamos a explorar por ti mismo. Hasta la próxima inmersión. Gracias por suscribirte y por el like. Nos vemos en el próximo video.